Hola a todos, en esta ocasión quiero compartir un video explicando un poco la diferencia entre data histórica de precios de acciones o ETFs, donde incluyen o no dividendos, ¿sí? Entonces, igual como siempre en Excel. Miren, una fórmula de Excel que se puede utilizar, que es conocida, ¿no? Es esta. Vamos a ver acá. Voy a tomar un ETF del Standard Poor's. Y vamos a tomar datos o fechas desde el 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2025, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber datos mensuales, precios mensuales, lo normal sería utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es historial de cotizaciones, te pide ciertos datos, te pide el ticker, ¿no? O el ETF o la acción, una fecha de inicio, una fecha final. Si los precios quieres que sean diario, semanal, mensual, voy a elegir mensual. Sin encabezados, elijo 0. Quiero que la primera columna sea fecha y la segunda cierre. Entonces acá está el tema. Si ustedes ven acá, voy a poner acá fecha. Lo que nos está dando son los precios mensuales, ¿sí? Los precios mensuales desde el 1 de enero del 2020, cada mes, febrero, marzo, abril, hasta el marzo del 2025. Entonces, los precios que te muestran acá son los precios en el que se está cotizando la acción, ¿sí? Entonces, en base a esos precios, uno puede hacer ciertos cálculos, como por ejemplo de rendimiento, ¿no? Si yo quisiera saber cuánto ha rendido esta acción, hay una fórmula que también es conocida. Yo voy a hacer la fórmula acá porque en otros videos creo que lo he explicado, pero básicamente sería el crecimiento promedio ponderado, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hallar ciertos cálculos. El video no es propiamente de saber calcular esto, pero lo voy a hacer un poco rápido. Entonces, para eso necesitamos los intervalos del rango de precios. ¿Cuántos intervalos son? 63, siempre se le resta 1, ¿no? Porque son los intervalos entre fechas. Entonces son 62 intervalos. El rendimiento, podríamos decirle mensual, ¿no? Y esto es para hallar la diferencia entre incluir o no dividendos. El rendimiento mensual de este ETF sería, ¿no? Precio final, en este caso sería este precio, entre precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos y se le resta 1. Entonces lo que nos está diciendo acá es el rendimiento promedio mensual de este activo, ¿no? Y como siempre nos sirve teniéndolo, o tener el dato anualizado, pues la fórmula sería 1 más la tasa elevado a la 12, porque es de un mes a 12 meses anualizado, menos 1. Entonces lo que estamos calculando acá es la tasa de crecimiento promedio anualizada. En la realidad puede que crezca 20, caiga 15, pero en promedio es como que si hubieses invertido en el 1 de enero de 2020 y cada cierre de año en promedio has crecido un 11.3% desde esa fecha, desde el 2020 a marzo 2025, anualizado, ¿sí? Entonces, algo que, bueno, eso ya es obvio, tú sacas los precios de acá y calculas lo que hemos hecho ahora. Eso sería cálculo de data histórica sin dividendos, porque los precios que te muestra Excel o la plataforma de Excel con esta fórmula que hemos visto de historial de cotizaciones son sin incluir dividendos, pero ustedes saben que al final mmm, periódicamente estos ETFs, como captan, ¿no?, la inversión en las 500 empresas de Estados Unidos, a la medida que reciben dividendos, esta empresa que elabora el ETF los acumula y los distribuye. Entonces, en la realidad, cada cierto tiempo, 3 meses, 6, de acuerdo al criterio de distribución de cada ETF, en este caso, creo que es cada 3 meses, lo distribuye. Entonces, en la realidad, tu rendimiento no solo está basado en tu inversión propia de tu activo sin dividendos, sino también que
puedes asumir que los dividendos los reinviertes, ¿sí? Entonces, a eso se le conoce como total return o rendimiento total, ¿no? Entonces, lo malo es que la plataforma de Excel, aunque te dé el dato sin dividendos, muchas veces cuando hacemos los análisis de precios, lo que intentamos es captar todo, ¿no? Porque efectivamente asumimos que estamos reinvirtiendo los dividendos. Entonces, una forma de hacerlo, yo voy a hacer dos cosas acá. Primero voy a hacer el cálculo de frente con una herramienta que yo desarrollé, que todavía está en proceso de prueba. Y otro les voy a enseñar cómo sacar ese dato de internet, ¿no? De Yahoo Finance propiamente. Entonces voy a hacerlo primero rápido para que vean la diferencia. No tanto explicar cómo funciona la fórmula que yo he elaborado, sino la diferencia entre el rendimiento, ¿sí? Entonces, podríamos decir que estos son sin dividendos, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran acceso a esto, que lamentablemente no lo tienen, eh, el tema que yo desarrollo es una fórmula parecida de Accesorios Value, de precio histórico. Es parecido, ¿no? Te pide el ticker, te pide fecha de inicio, fecha final, te pide la frecuencia, que yo le voy a poner mensual, y luego te pide las columnas que quieres. Yo quiero la columna de fecha y de precio ajustado, ¿no? Precio de cierre ajustado. Entonces, esto ustedes no tienen acceso, es algo que yo, como les digo, he desarrollado para mí, para mis análisis, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Solo quiero que primero entiendan bien la diferencia, ¿sí? Entonces, es como que Excel te dijera, ¿no? ¿Quieres que te muestre los precios ajustados a dividendos? Sí. Y en vez de poner historial de cotizaciones, te permitiría escoger precios ajustados. Excel no lo tiene, ¿ya? Esto que han visto es algo que yo he hecho para mi uso personal, solo que primero quiero mostrarles, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a para calcular la fórmula de crecimiento promedio o tasa o el rendimiento de este activo. Acuérdense que sería cuentas todos los registros, le restas 1 y vamos a practicar otra vez. Sería precio final, que es este, entre precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos. Y a todo esto le restamos 1. Entonces, ven acá que ya es un poco mayor. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que la reinversión de dividendos te genera pues, más rentabilidad, ¿no? Y si analizamos este rendimiento es 1 más el rendimiento mensual elevado a la 12 menos 1. Entonces, lo que vemos sería el retorno total. Quiere decir que una inversión, si tú en verdad en la realidad compraras el ETF de SPI o lo hubieses comprado en enero de 2020 y aunque el rendimiento sin dividendos es 11.30, si tú lo hubieses reinvertido, lo que hubieses conseguido es un rendimiento de 13. O sea, veamos la diferencia. Es como que en promedio este ETF te rinde o te reparte dividendos del 1.75 al año, en promedio, ¿sí? Entonces, esa básicamente es la diferencia y más adelante vamos a ver por qué cuando analizamos o hacemos pues, análisis de precios, muchas veces es mejor utilizar el rendimiento total, porque en este caso, pues aproximadamente la diferencia es de 1,71%, pero si analizáramos un ETF pues, de renta fija, a veces los precios no varían mucho o varían, pero el rendimiento de dividendos es mayor. Entonces, ese rendimiento es el equivalente a dividendos, ¿sí? Para que entiendan mejor también la explicación, si conocen un poco más de ETFs, este vendría a ser el equivalente a un ETF que le dicen acumulativo, en el cual recibe los dividendos y no lo distribuye, sino que lo va acumulando en el precio. Entonces es algo parecido, pero en activos que no son acumulativos, sino distributivos, como en este caso. El tener los precios ajustados ayudaría a hacer este análisis, ¿sí? Algo que me gusta hacer también para
para que lo tengan más claro, miren, vamos a poner acá fecha, ¿sí? Voy a hacer acá unos cálculos adicionales, ¿sí? No se preocupen que igual voy a explicar cómo obtener estos datos desde Yahoo Finance, ¿sí? Miren, el rendimiento mensual, saben que es dividir el precio actual entre el precio anterior menos 1, ¿no? Este rendimiento o este cálculo, ¿qué nos permite? Pues hallar también ciertos cálculos adicionales, como podría ser la volatilidad mensual, ¿no? Que sería básicamente la desviación estándar de los rendimientos mensuales. Cuando tomas datos mensuales, obtienes rendimientos, mejor dicho, volatilidad mensual. Si quisieras la volatilidad anual, básicamente es multiplicar la volatilidad mensual por la raíz de 12. ¿Sí? Al margen de exactamente por qué se calcula así, bueno, el cálculo es el que les muestro y les indica pues que tiene una volatilidad anual de 18%. Si hiciéramos esto lo mismo acá, vamos a calcular acá la desviación, mejor los rendimientos, para que el sistema pueda calcularlos. Y ahí está, ¿no? Se entiende pues que el hecho de tener precios ajustados a dividendos hace que la volatilidad sea un poco menor porque obtienes más rendimientos. A ver, entonces, como les digo, algo que me gusta hacer sería esto, miren. Vamos a simular y por eso calculé los rendimientos. Vamos a poner acá fecha. Y vamos a, bueno, elegir las mismas fechas de acá. ¿Sí? Vamos a llevarlos hasta el final. Y ahora vamos a simular que este sería, vamos a hacerlo así, sin dividendos. Y este sería con dividendos. Entonces, si asumiéramos que compramos un ETF como este e invirtiéramos $10,000, vamos a ver cómo va variando el portafolio en el camino. ¿Qué sería? Multiplicar el valor inicial de la inversión por 1 más el rendimiento mensual, ¿no? Entonces, si el precio de la acción bajó, el portafolio va a bajar de precio. Es un poco lo interesante de esto es que nos permite poder comparar dos inversiones. Acá igual, 1 más, multiplicamos esto, 1 más el rendimiento mensual. Y ahora cuando lo grafiquemos, ¿no? Lo que nos está diciendo acá es que ambos comencé con 10. ¿Con cuál voy a terminar con mayor rendimiento? O mejor dicho, ¿en cuál de los dos mi portafolio va a valer más? Lógicamente sería, si es que asumo que en un caso cuando recibo dividendos los gasto y en el otro los acumulo, lógicamente que el que incluye dividendos debería terminar con un valor mayor que el otro por el mismo hecho de que estamos incluyendo los dividendos. Si yo marco todo y pongo insertar un gráfico, que sería este, entonces vamos a ponerlo acá. Yo acostumbro a ponerle el tamaño 5×8. Parece que es más fácil de ver. Y como ven, el que es sin dividendos, que es la línea azul, termina moviéndose más abajo que el otro, que es la línea naranja. ¿Por qué? Porque como he explicado, el hecho de incluir los dividendos hace que generes un mayor rendimiento. Eso se ve tanto en la gráfica como en el rendimiento analizado que hemos visto, ¿no? Ese 1.71, ¿no? promedio anual que sacamos se va acumulando y va haciendo que mi portafolio pues rinda más. Y muchas veces es interesante hacer ese cálculo o es hacer el cálculo incluyendo reinversión de dividendos, ¿sí? Ok, entonces es un poco el tema de explicar la diferencia. Y ahora el otro es que en estos últimos minutos que quedan,
voy a explicar cómo obtener este dato que yo lo obtuve mediante mi fórmula que he desarrollado, que se conecta a un sistema que te da datos de mercado, pues si lo armas como, lo he armado como a mí me sirve. Pero si es que no tenemos eso, si es que no tenemos eso, lo que podemos hacer es entrar a Yahoo Finance, ¿no? Buscamos el ETF o la acción que queremos y nos vamos a Historical Data. Antes te dejaba descargar. Creo que ahora tienes que suscribirte y no sé bien, o pagar algo para que lo puedas hacer como antes, pero vamos a replicarlo. Mira, acá me pide la fecha. Voy a poner desde el 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2025. Listo. Vamos a elegir precios mensuales. Y acá te va diciendo, los precios. El close sería el equivalente a lo que Excel te da por default. Y el precio ajustado es lo que no te da, lo que yo obtuve con mi sistema, pero que lo puedo obtener de acá. Entonces miren, lo que van a hacer es, van a marcar, tiene un poco más de trabajo, ya depende de cada uno si lo hace. Marcan acá con el mouse y bajan, ¿sí? Y cuando llegan al final, tratan de llegar acá, marcar un poco el final, lo copian, se van a un Excel, lo pegan y obtienen estos datos. Yo lo que hago es esto, ¿no? Pongo el filtro, ¿no? Filtro de toda la página. Me pongo en unas en las que ven que acá sale una línea de dividendos. Como no me sirve, voy a filtrar todos los que son vacíos. ¿Ven? Ya me quito los dividendos. Lo copio. Voy a otra página. Lo pego. Ya tengo los datos, ¿sí? Bueno, acá hay más datos. Yo voy a dejar solo los que me interesan, que sería el close y el precio ajustado. El precio ajustado es el equivalente a incluyendo dividendos, ¿sí? Hay una metodología, pero para fines prácticos es el dato que sale. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a copiar todo esto. Control C. Pegamos acá. Ya marcado. Vamos a datos. Texto en columnas. Delimitados. Damos siguiente. Y bueno, creo que por default sale así, ¿sí? Entonces le ponen primero que el que está separado por comas y otro el que está separado por espacio. Luego dan finalizar y acá vamos a hacer un artificio o algo que nos va a permitir poner la fecha. Si ven acá, pues la fecha no la puedo armar así. La separo, ¿por qué? Porque voy a usar una fórmula de Excel, que sería, a ver, primero vamos a hacer esto. Como acá está en letras, ¿sí? Voy a copiarlo acá, como en una tabla de fecha. O bueno, voy a hacer un esquema de nombre, no sé, como ustedes quieran. Y número. Entonces este es 12, ¿no? Diciembre es 12, restamos 1, noviembre es 11, y así, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo acá es decir que enero es 1, febrero es 2, marzo es 3. Acuérdense que este es mes, día y año. Entonces yo puedo decir esto. Si yo hago una fórmula buscar B o buscar X, y le digo, búscame este nombre, ¿no? En este rango, lo fijo con F4, y el resultado sería de esta parte de acá, que lo vuelvo a fijar. Bueno, lo que les estoy diciendo es que si es marzo es 3, si es febrero es 2, y ya tengo los números. Con eso puedo hacer una fórmula que se llama fecha, poner año, número de mes, número de día, y ya tengo la fecha. Esta fecha puedo pegarla acá, siempre la pego para que se quede con el formato, luego doy clic derecho, pego especial y en valores se pega la fecha y ya tengo, ¿no?, los datos que quiero. Como en mis datos de acá, ¿no?, voy a hacerlo, vamos a hacer nuevamente el cálculo para
para ver acá. Los tengo de fecha más antigua a fecha más nueva, pues simplemente lo ordeno, ¿no? Ordeno de más reciente, de más antiguo, de más antiguo a más reciente. Entonces si lo pongo acá, pues lo va a ordenar y listo. Ya tengo mis datos. Y con esta información es que si quisiera hacer eso, pues lo hiciera. Vamos a hacerlo rápidamente para ver acá, ¿no? Vamos a buscar lo mismo. Intervalos. Vamos a ponerlo acá. Intervalos. Nuevamente. Contar. Todo. Menos 1. 62 y para el otro, como están adyacentes, 62. Voy a copiar acá para no hacerlo otra vez. Listo. Entonces el rendimiento sería precio final. Este va a ser para los que no incluyen dividendos. Precio final entre precio inicial elevado, paréntesis, 1 entre los intervalos, el resto 1. Este es el rendimiento promedio mensual. Bueno, acá lo copio, ¿ves? Y se lleva lo mismo. Lo analizo. 1 más la tasa, elevado a la 12 menos 1. Acá sale este importe. Y hallamos la volatilidad. Ahora, si ven acá, no sale exactamente igual porque en mi caso el precio ajustado es igual que el precio sin dividendos. Pero cuando Yahoo Finance lo saca, me parece que ya lo ajusta. Entonces esto podría ser la diferencia, porque si yo le pongo acá que estaría mal, o bueno, depende, sale igual que lo que les he mostrado, ¿sí? Pero vamos a dejarlo tal cual como sale en Yahoo Finance. ¿Qué sería lo correcto? Ya, si te lo estás dando ajustado, que parte ya con el ajuste en el precio. Igual, la volatilidad, ¿qué es? Calculamos los rendimientos mensuales, precio actual entre precio anterior menos 1. Jalo la fórmula porque como están adyacentes, se puede jalar. Y listo. Para hallar la volatilidad es la desviación estándar de los rendimientos mensuales. Ahí. Y para analizarlo es la volatilidad mensual por la raíz de 12. ¿No? Y obtenemos lo mismo, ¿sí? Entonces, esto que les he explicado es con el objetivo de que entiendan un poco la diferencia entre usar data histórica con dividendos, en este caso sin dividendos, o con dividendos. Les he enseñado cómo extraerlo de Yahoo Finance, que sería la forma en la que ustedes lo podrían hacer. Pero muchas veces tampoco el análisis no requiere eso, entonces si les basta con calcularlo con la fórmula sin dividendos o con los precios sin dividendos que te bota el mismo Excel, lo pueden usar. A mí me parece que lo importante es que sepan la diferencia, porque como les digo, podrían analizar un activo en el cual el dividendo es bien representativo, ¿no? El precio no se mueve mucho, pero el dividendo te rinde un 5% anualizado. Entonces, al final es un rendimiento que debe ser incluido. Por eso es que muchas veces se habla de retorno total. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que les quería compartir. Voy a empezar a compartir más de esta información con el fin de que les sirva para entender mejor cómo se hacen los cálculos y espero que les sirva. Muchas gracias.